Capítulo 1. El día en que la guerra fue olvidada, Ares despertó sin gritos. Aquello ya era una ofensa. Durante eras incontables, su existencia había sido anunciada por el estruendo de los escudos, por el olor metálico de la sangre fresca, por el temblor de la tierra, bajo ejércitos que marchaban convencidos de que morir era glorioso. Pero esa mañana, el mundo respiraba en silencio, un silencio espeso, incómodo, como si algo esencial hubiera sido arrancado de la realidad. Ares se incorporó en su trono de hierro ennegrecido, el palacio del dios de la guerra, construido con lanzas rotas y muros manchados de batallas antiguas. Parecía más grande de lo habitual, no porque hubiera crecido, sino porque estaba vacío. Las sombras no se agitaban, las armas colgadas en las paredes no vibraban. Ninguna plegaria subía desde la tierra. ¿Dónde están? Gruñó su voz, capaz de estremecer montañas. Se perdió sin eco. Ares descendió del trono y caminó descalzo sobre el suelo cubierto de cicatrices. Cada paso suyo había sido durante milenios una promesa de conflicto. Ahora no provocaba nada. Ni siquiera el aire reaccionaba. Se acercó al borde del palacio y miró hacia el mundo mortal. Las ciudades seguían en pie. Eso era lo incorrecto. No ardían. No se sitiaban unas a otras. No se escuchaban tambores de guerra ni cuernos llamando a la matanza. En los compas, hombres y mujeres trabajaban la tierra sin mirar al horizonte con miedo. Los soldados, aquellos que aún vestían armaduras, permanecían inmóviles, no por disciplina, sino por indecisión. Ares sintió algo nuevo. No era ira, no era sed de sangre, era hambre. Me han abandonado, susurró, y la palabra le resultó extraña incluso a él durante generaciones. Los mortales habían pronunciado su nombre antes de matar. Ahora, ni siquiera lo recordaban. La guerra ya no era una necesidad sagrada, sino una vergüenza incómoda, un error del pasado que nadie deseaba repetir. Un relámpago cruzó el cielo del Olimpo. Ares levantó la vista. Zeus, murmuró. El rey de los dioses no descendió, no lo convocó, no lo reprendió. Simplemente observó desde su trono de nubes, con una expresión que Ares no supo interpretar de inmediato. No el miedo a Ares, sino a lo que estaba ocurriendo. El dios de la guerra comprendió entonces que no estaba siendo castigado, estaba siendo superado. El mundo estaba cambiando sin pedir permiso a los dioses, y ese cambio no necesitaba espadas. Ares cerró los puños. Su piel, marcada por 1000 batallas divinas, comenzó a resquebrajarse como metal fatigado. No sangró. Los dioses no sangran tan fácilmente, pero sintió la debilidad. Si no me llaman, dijo entre dientes, entonces iré yo. Descendió al mundo mortal como una sombra roja, invisible a los ojos comunes, pero pesada para el alma. Caminó entre los hombres esperando despertar la chispa antigua. Un insulto, una traición, una excusa para el combate. Nadan dos reyes, discutían un límite territorial y firmaban un acuerdo. Un general, al ver la destrucción que una guerra causaría, bajaba la espada. Un pueblo entero decidía marcharse antes que lucharan. Ares gritó. Un grito que habría enloquecido ejércitos enteros en otros tiempos. Nadie respondió. Por primera vez desde su nacimiento, el dios de la guerra comprendió una verdad insoportable. La guerra no había sido derrotada, había sido rechazada. Y un dios sin propósito no es un dios. Desde lo alto, los demás olímpicos observaban en silencio. Nadie celebraba, nadie intervenía, porque todos entendían que si la guerra podía morir, también podía hacerlo cualquier otro principio divino. Ares alzó la vista al cielo una última vez. Si el mundo no quiere la guerra, dijo con voz rota, entonces haré que me necesite. Y así, sin bendición ni profecía, comenzó la última cruzada del dios que no sabía existir sin conflicto. Capítulo 2. El dios que intentó provocar la sangre. Ares descendió más hondo
en el mundo de los mortales, no como un dios coronado por el estruendo, sino como una presencia invisible, áspera, insistente. Caminó entre ciudades que antes habría reducido a cenizas con solo posar la mirada. Ahora eran lugares extrañamente vivos. Los niños corrían sin aprender a odiar a un enemigo. Los ancianos hablaban de guerras pasadas como de enfermedades superadas, no como gestas gloriosas. Ares apretó los dientes. «Esto no es paz», murmuró. «Es olvido». Eligió su primer escenario con cuidado. No una aldea humilde, sino una frontera antigua. Un lugar donde durante siglos la sangre había sido la única lengua común. Dos pueblos separados por un río estrecho, cargado de historia y cadáveres. Allí la guerra había sido tradición. Casi un rito de paso. Neire sonrió. Si la guerra aún podía nacer en algún sitio, sería allí. Se infiltró en los sueños de los líderes. Sembró sospechas, exageró viejas ofensas, susurró nombres olvidados de traiciones antiguas. Recordó a un rey la humillación de su abuelo, a otro la masacre que nunca fue vengada. Avanzó con precisión quirúrgica, como en los viejos tiempos. Las semillas fueron plantadas. Al amanecer, Ares observó desde la colina. Los ejércitos se reunieron. Por un instante, su corazón divino latió con fuerza. Los estandartes ondeaban. Las armaduras relucían bajo el sol. Los tambores comenzaron a sonar, tímidos al principio, como si dudaran de su propio propósito. «Sí», susurró Ares. «Así empieza». Los soldados avanzaron hasta la orilla del río. Se miraron unos a otros. La tensión era real. El miedo también. Bastaba una chispa. Ares se deslizó entre ellos y empujó la mano de un joven guerrero. El muchacho levantó su lanza, temblando, apuntando al pecho de su reflejo al otro lado del agua. «Hazlo», le susurró el dios. «Serás recordado». El joven respiró hondo y bajó la lanza. «No», dijo, con voz apenas audible. «No oyan». El murmullo recorrió las filas como una ola inesperada. Un capitán gritó órdenes, pero su voz carecía de convicción. Otro soldado dejó caer el escudo, luego otro. Los tambores se detuvieron. Ares sintió algo quebrarse dentro de él. «Cobardes», rugió, esta vez dejando que su voz resonara en la realidad. Los hombres se estremecieron. Algunos cayeron de rodillas, otros miraron al cielo, aterrados. Por un momento, Ares creyó haber recuperado su dominio, pero entonces ocurrió algo peor que la derrota. Un anciano dio un paso al frente. «Si eres quien creemos que eres», dijo, mirando directamente hacia donde Ares se manifestaba, «entonces escúchanos». Ares apareció ante ellos, visible al fin, alto, cubierto de cicatrices, con los ojos ardiendo como brasas antiguas. «Soy Ares», declaró, «y ustedes nacieron para esto». El silencio fue absoluto. El anciano no se arrodilló. «No», respondió. «Nacimos para vivir». La frase golpeó a Ares con más fuerza que cualquier arma. «La guerra les dio identidad», insistió el dios, «honor en historia». «También nos dio tumbas», replicó el hombre. «Hijos que no volvieron, tierras que nunca sanaron». Otros se atrevieron a hablar. Una mujer con una cicatriz cruzándole el rostro, un joven sin un brazo, un soldado que había luchado demasiadas guerras para alguien tan joven. «No te rechazamos por miedo», dijo uno. «Te rechazamos porque ya sabemos a dónde conduces». Ares retrocedió un paso. Nadie lo había hecho retroceder así jamás. «Sin guerra, el mundo se pudrirá», dijo, «mas para convencerse a sí mismo que a ellos, sin mí, serán débiles». «Tal vez», admitió el anciano, «pero será nuestra debilidad, no la tuya». Los ejércitos se dispersaron, no huyeron. Se retiraron con calma, como quien cierra una puerta que ya no desea abrir. Ares quedó solo junto al río. El agua seguía fluyendo, indiferente a su frustración. Por primera vez, el dios de la guerra sintió vergüenza. No la vergüenza del derrotado, sino la del que ya no es necesario. Subió de nuevo al Olimpo.
Furioso, desorientado, buscó miradas que lo desafiaran, que lo acusaran, que lo empujaran a una batalla divina. Encontró solo silencio. Atenea lo observó con tristeza. Apolo apartó la mirada. Incluso Zeus parecía distante, como si el problema de Ares fuera un reflejo incómodo de su propio destino. «Esto es lo que has hecho», le gritó Ares. «Un mundo que ya no me necesita». Zeus no respondió de inmediato. «El mundo eligió», dijo finalmente, «y los dioses no siempre somos parte de esa elección». Ares apretó los puños. «Entonces los obligaré», juró. «Si no quieren la guerra, les mostraré algo peor». El trueno no respondió. El Olimpo guardó silencio. Y en ese silencio, Ares tomó una decisión que cambiaría el curso de los dioses y de los hombres ansí. No podía provocar la guerra entre mortales. La llevaría directamente a los dioses. Capítulo 3. Ares contra el Olimpo silencioso. El Olimpo nunca había sido un lugar ruidoso, no como los campos de batalla. Al menos, su grandeza siempre había residido en la certeza del orden. Cada dios conocía su dominio, su límite, su función. Incluso las disputas seguían reglas no escritas, pero aquella era distinta. Ares avanzó por los pasillos de mármol sin escolta ni anuncio. Sus pasos resonaban como golpes de tambor en un templo abandonado. Nadie salió a detenerlo. Ninguna lanza divina se alzó. Ningún desafío fue pronunciado. Eso era lo que más lo enfurecía. «Salgan», rugió. «¿Eso es todo lo que queda del Olimpo?» El eco devolvió su voz deformada, burlona. Pasó junto al salón de Apolo. La música había cesado. Las cuerdas de la lira colgaban inmóviles, como si incluso la armonía hubiera decidido guardar silencio. Ares se detuvo un instante, esperando una provocación, una palabra, una nota que pudiera transformar en conflicto a nada. «Tú empezaste esto», murmuró. Aunque no sabía si se dirigía a Apolo, a Zeus o al mundo entero, continuó. Atenea lo observaba desde la distancia, apoyada en su lanza. «No lo enfrento, no lo desafío». Su mirada no era de miedo ni de desprecio, sino de comprensión. Eso, para Ares, fue más humillante que cualquier condena. «Dilo», le exigió. «Dime que estoy equivocado. Dime que la guerra sigue siendo necesaria». Atenea negó lentamente. «La guerra siempre fue una herramienta», respondió. «Nunca un fin». «¿Mientes?» Ares dio un paso hacia ella. «Yo soy el fin». «No», dijo la diosa con suavidad. «Eres la consecuencia». Las palabras lo atravesaron como una lanza invisible. Ares siguió su marcha, cada vez más rápido, hasta el salón del trono. Zeus estaba allí, sentado, pero no reinaba. El rayo descansaba a su lado, apagado. No había trueno en el cielo, no había juicio en su mirada. «¿Esto es lo que has decidido?», preguntó Ares con una furia casi suplicante. «¿Un Olimpo que observa mientras yo desaparezco?» Zeus se levantó con lentitud. «No te estoy destruyendo», dijo. «Te estoy dejando elegir». Ares rió, una risa rota. «Yo no elijo», escupió. «Yo soy elegido. Soy llamado, soy invocado». «Ya no», respondió Zeus. El silencio cayó entre ellos como una sentencia. «Si el mundo no me llama», dijo Ares, «entonces el Olimpo lo hará». Sin esperar permiso, Ares desenvainó su lanza divina y la clavó en el suelo del salón. El impacto sacudió la montaña. Columnas se agrietaron. El cielo se oscureció por primera vez en mucho tiempo. Los dioses se reunieron, no por deseo, sino por necesidad. Hera apareció, su mirada cargada de una ira antigua. Hermes se mantuvo al margen. Este observaba en silencio, temiendo lo que estaba por romperse. Incluso Hades alzó la vista desde el inframundo, sintiendo la vibración del desafío. «Si ninguno de ustedes peleará», proclamó Ares, «entonces yo seré la guerra que les falta». Se lanzó hacia Atenea primero, no con odio, sino con desesperación. La diosa desvió el golpe sin esfuerzo. No atacó,
Ah, no. Contraatacó. Simplemente se mantuvo firme. Esto no es una batalla, le dijo. Ah, es un grito. Ares retrocedió, aturdido. Pelea, rugió. Hazme necesario. Apolo dio un paso al frente. No, dijo. Anja no. Uno por uno, los dioses se negaron, no por miedo a Ares, sino por miedo a lo que significaría ceder. No querían ser el pretexto que devolviera la guerra al mundo. Ares giró sobre sí mismo, buscando un enemigo. Encontró solo rostros cansados, inmortales sí, pero cansados de justificar la destrucción. Entonces, esto es el final, susurró. Zeus habló por última vez. No te desterramos, dijo, pero tampoco te seguiremos. Ares sintió como algo se desgarraba en su esencia. Su poder, ligado al conflicto, comenzó a desvanecerse en aquel Olimpo que había decidido no luchar. Si no me quieren aquí, dijo, con voz temblorosa, entonces me iré donde aún exista guerra. ¿Dónde?, preguntó Atenea. Ares sonrió, una sonrisa peligrosa, donde aún no han aprendido a rechazarla. Y con un rugido final, se lanzó fuera del Olimpo, atravesando el cielo como un cometa de furia. Los dioses no lo siguieron. Sabían que el verdadero conflicto apenas comenzaba, porque un dios que pelea contra el mundo puede ser derrotado. Pero un dios que pelea contra su propio vacío puede destruirlo todo. Capítulo 4. Cuando la guerra atacó sin ejércitos, Ares no descendió con espadas. Ese fue el primer error que los mortales no supieron reconocer. Durante siglos, la guerra había tenido un rostro claro en ejércitos alineados, estandartes al viento, ciudades sitiadas, dioses invocados. Pero esta vez no hubo marchas ni cuernos, no hubo declaración, no hubo enemigo visible. La guerra llegó como una idea. Ares caminó entre los hombres sin ser visto, ya no como general ni como furia encarnada, sino como una presencia sutil, casi razonable. Observó el nuevo mundo con atención, un mundo que había aprendido a evitar el choque directo, que se enorgullecía de resolver disputas con palabras y pactos. Creen que han superado la guerra, murmuró. Solo la han disfrazado. Eligió una ciudad próspera, levantada tras generaciones de acuerdos. Allí no había murallas altas, ni torres de vigilancia. No las necesitaban. Confiaban unos en otros, confiaban en el mañana. Ares no tocó armas, tocó mentes. Introdujo pequeñas comparaciones, susurros que no exigían violencia, solo resentimiento. Ellos tienen más. Ellos deciden primero. Ellos llaman paz a lo que te perjudica. Nadie murió el primer día. Nadie alzó la mano, pero algo comenzó a tensarse. En los mercados, las miradas se volvieron más duras. En los consejos, las palabras perdieron paciencia. Las decisiones que antes buscaban equilibrio, ahora buscaban ventaja. Ares observaba, silencioso. La guerra no empieza con sangre, pensó. Empieza cuando el otro deja de ser humano. Una noche, dos vecinos discutieron por el uso del agua. Antes habrían negociado. Esta vez, uno recordó una vieja ofensa. El otro elevó la voz. No hubo golpes, pero se fueron odiándose. Eso bastó al día siguiente. El conflicto se extendió, no por órdenes, sino por imitación. Cada desacuerdo encontraba un precedente, cada frustración una justificación. La ciudad no ardía, pero se agrietaba. Ares caminó entre ellos, invisible, debilitado, pero atento. No disfrutaba, eso lo inquietó. La guerra sin ejércitos no le otorgaba gloria. No había gritos que lo invocaran. No había plegarias, solo desgest. ¿Esto es lo que queda de mí? Desde el Olimpo, Atenea lo sintió. No veo sangre, pero vio algo peor en el pensamiento estratégico sin ética. La razón utilizada para dominar en lugar de comprender está aprendiendo, dijo, pero no como esperábamos. Apolo también lo percibió. La música del mundo había cambiado de tono. No era trágica,
era decenante. La guerra se ha vuelto invisible, murmuró, y por eso es más peligrosa. Mientras tanto, Ares Continue pasó a otra ciudad. Luego, a otra, no destruyó, polarizó, no invocó odio explícito. Incentivó la comparación constante, la sospecha permanente. Los hombres seguían llamándolo paz, pero ya no dormían tranquilos. Una noche, Ares se detuvo en lo alto de una colina. Observó las luces de una ciudad dividida por opiniones, no por murallas, por bandos que no se reconocían como enemigos, pero actuaban como tales. Sintió una punzada, no di orgullo. ¿Te dudas si esta es la guerra que queda?, susurró. Entonces yo ya no soy necesario. Por primera vez, el dios comprendió que incluso esta forma sutil de conflicto podía existir sin Elan, que los mortales habían aprendido a generar enfrentamiento sin invocar dioses ni levantar ejércitos. La guerra había evolucionado y Ares estaba quedándose atrás. Desde el Olimpo, Zeus observó el mundo dividido sin una sola espada desenvainada. Su rayo permaneció inerte. No es su victoria, dijo. Es nuestra advertencia, Anjares. Cerró los ojos. Había llevado la guerra al mundo sin ejércitos y había descubierto algo aterrador. El mundo ya no necesitaba al dios de la guerra para destruirse, solo necesitaba olvidar porque quería vivir en paz. Capítulo 5. El dios que descubrió su propia inutilidad. Ares no dormía. Los dioses no necesitaban hacerlo, pero durante eras él había descansado entre batallas, alimentándose del eco de los conflictos que nunca cesaban. Ahora no había eco, solo un murmullo constante, bajo, interminable, como una herida que no sangra, pero no cierra. Caminó solo por una llanura vacía, lejos de ciudades y templos. Ningún altar llevaba su nombre. Las estatuas que aún quedaban estaban erosionadas, no por el tiempo, sino por el desuso. Nadie las limpiaba, a nadie las miraba con temor o devoción. Ares se detuvo frente a una de ellas. El dios esculpido tenía el pecho erguido, la lanza alzada, el rostro feroz, un Ares que ya no existía. Mentira, susurró. Todo eso fue una mentira. Recordó los tiempos antiguos, cuando bastaba su nombre para encender ejércitos, cuando los hombres pedían guerra creyendo que así controlaban el caos. Él había creído que era indispensable, que sin guerra no habría historia, ni cambio, ni héroes. Ahora veía un mundo distinto. No mejor, no, peor simplemente. Las guerras visibles habían desaparecido, pero el conflicto persistía en formas que no lo invocaban. Decisiones económicas que destruían ciudades sin una sola espada. Palabras que dividían pueblos durante generaciones. Batallas libradas en silencio, donde nadie gritaba su nombre. Ares apretó los puños. No me necesitan, dijo. Y por primera vez, no fue una acusación. El viento no respondió. Por primera vez, desde su nacimiento del choque entre fuerzas primordiales, Ares comprendió una verdad insoportable para un dios. Su dominio había dejado de ser central, no porque la guerra hubiera terminado, sino porque ya no requería un rostro. Él había sido un símbolo, y los símbolos pueden ser reemplazados. Un recuerdo atravesó su mente: Apolo cantando para detener la sangre, Atenea desviando golpes sin atacar, Zeus observando en silencio, aceptando un mundo que escapaba a su control. Todos habían cambiado, menos él. Ares cayó de rodillas. El suelo no tembló, sino sirvo. Susurró: ¿qué soy? ¿Un dios sin propósito? No muere. Seiva sintió como su esencia se debilitaba, no por un ataque, sino por irrelevancia. El filo de su lanza perdió brillo. El peso de su armadura se volvió inútil, como si cargara reliquias de una era extinguida. Ares levantó la vista al cielo. Zeus llamó: no parapela, para intenda, no hubo. Solo entonces comprendió que nadie vendría a responderle. El Olimpo no estaba conspirando contra él simplemente había seguido adelante,
Ares se puso de pie lentamente. Por primera vez, no buscó una batalla. Buscó una respuesta. Si ya no soy la guerra, dijo, entonces, ¿qué puedo ser? La pregunta lo aterrorizó más que cualquier derrota. A lo lejos, una ciudad debatía cómo resolver una crisis sin recurrir a la violencia. No eran sabios, no eran puraos, cometían errores, pero lo intentaban. Ares observó en silencio. Sintió algo nuevo. No orgullo, no furia, curiosidad. Tal vez la guerra no había muerto, tal vez solo había cambiado de lugar. Wai Talei Vesel, el dios que encarnó su forma más brutal, debía decidir si desaparecer con ella o transformar. Por primera vez en toda su existencia, Ares no quiso imponer su voluntad. Quiso aprender, y esa decisión, pequeña y temblorosa, fue más peligrosa que cualquier guerra que hubiera librado antes. Allí, donde los dioses no reinaban del todo y los hombres no podían verlo, Ares observó sin intervenir. Por primera vez, miró el mundo sin intentar torcerlo. Vio conflictos que no estallaban, decisiones difíciles tomadas con torpeza, pero sin sangre. Vio errores que antes habrían terminado en masacres y que ahora se resolvían con pérdidas silenciosas, discusiones interminables, renuncias dolorosas. No era un mundo heroico, y eso lo desconcertó. ¿Dónde está la grandeza?, se preguntó. ¿Dónde el sacrificio glorioso? No había cantos épicos, no había estatuas erigidas tras una victoria absoluta. Solo personas cansadas intentando no destruirse unas a otras. Ares sintió rechazo. Luego, algo parecido al respeto. Decidió acercarse más no como Dios, no como sombra. Kaumot se manifestó ante un grupo reducido a líderes, agotados por la responsabilidad, no por la guerra. No se presentó con su nombre, no mostró su lanza. Apareció como un hombre alto, marcado por cicatrices antiguas, con una mirada demasiado intensa para ser común. Vengo a entender, dijo no a mandar. Lo miraron con desconfianza. Eso dicen todos, respondió una mujer. Antes de exigir obediencia, Ares no negó. Se sentó, escuchó, oyó quejas que no pedían destrucción, sino alivio. Escuchó culpas compartidas, miedo sin enemigo claro, rabias que no sabían dónde descargarse. Durante siglos, él habría dado una respuesta simple al luchar. Ahora no supo qué decir. Antes, confesó, yo creía que el conflicto se resolvía venciendo. Un anciano lo observó con atención y ahora preguntó, ¿qué crees? Ares tardó en responder, que vencer no siempre significa sobrevivir. Las palabras le pesaron, pero no lo aplastaron. Días después, Ares presenció una discusión que estuvo a punto de romperlo todo. Dos grupos, viejas diferencias, nuevas heridas. La tensión creció, la violencia estaba cerca, palpable, tentadora. Ares sintió el viejo impulso en el deseo de empujar, de acelerar el final. Nolo se mantuvo inmóvil, luchando contra sí mismo, y algo ocurrió. Uno de los hombres dio un paso atrás, no por valentía, sino por cansancio. Otro bajó la voz, no por sabiduría, sino porque entendió que gritar no cambiaría nada. El conflicto no se resolvió, pero tampoco explotó. Ares sintió un estremecimiento. No había gloria en aquello, pero había continuidad. ¿Es esto cambiar?, se preguntó. ¿Soportar lo incompleto? Desde lejos, Atenea observaba. No intervino, no aprobó ni condenó. Solo registró el hecho imposible. En Ares había presenciado una tensión sin convertirla en guerra. En el Olimpo, Zeus lo supo sin necesidad de mensajeros. El cambio, murmuró, no siempre es redención. Ares comenzó a debilitarse de una forma distinta. No como antes, cuando la guerra era olvidada,
sino porque su esencia se estiraba. Buscaba una forma nueva. El dios del choque, del enfrentamiento directo, estaba aprendiendo a existir en un mundo que prefería la fricción lenta al estallido. Eso dolía más que cualquier herida. Una noche, solo Ares sostuvo su lanza y la observó largo rato. El arma no pedía sangre. Solo no sé qué hacer contigo, dijo. Y por primera vez, no fue una amenaza. Ares entendió entonces que no podía ser lo que había sido, pero tampoco sabía aún que estaba destinado a ser. El mundo no lo llamaba. Los dioses no lo guiaban. El siguiente paso tendría que darlo solo. Y en esa soledad comenzó la batalla más difícil de todas en la guerra contra su propia naturaleza. Capítulo 7. El mundo que no sabía qué hacer con Ares. El mundo no celebró el cambio de Ares, tampoco lo rechazó de inmediato. Simplemente no supo qué hacer con él. Donde antes su presencia encendía batallas, ahora provocaba incomodidad. Ares caminaba entre los mortales como una anomalía, demasiado intenso para la paz, demasiado contenido para la guerra. No imponía, no aconsejaba con claridad, observaba, preguntaba, dudaba, y eso desconcertaba. «Hay algo roto en ti», le dijo una mujer una noche, tras escuchar sus palabras. «Pero no sé si es peligroso o valioso». Anjares no respondió. Antes habría exigido obediencia o destruido la insolencia. Ahora aceptó la frase como una verdad parcial. Las ciudades no lo expulsaron, tampoco lo acogieron. Le permitieron quedarse en los márgenes, como a una tormenta que aún no decide si caerá. Los líderes lo escuchaban con cautela. Los soldados lo evitaban. Los jóvenes lo observaban con curiosidad, incapaces de reconciliar la fuerza que irradiaba con la moderación que mostraba. «Eres contradictorio», le dijo un antiguo guerrero, con el cuerpo marcado por heridas pasadas. «Hablas de contención, pero hueles a batalla». Ares inclinó la cabeza. «Porque fui creado para eso», admitió, «y estoy aprendiendo a no serlo». La respuesta no trajo alivio, trajo silencio. Ares comprendió entonces algo esencial. El mundo había aprendido a convivir con el conflicto sin glorificarlo, y él, símbolo viviente de la glorificación, no encajaba en ese equilibrio frágil. No era enemigo pero tampoco aliado. Una noche, la tensión regresó. Dos ciudades vecinas, unidas por acuerdos recientes, enfrentaron una crisis que ninguna negociación logró aliviar. Recursos escasos, decisiones injustas, acusaciones que crecieron como sombras. Ares estuvo allí, sintió el viejo pulso, más débil, pero persistente, el instante exacto en que una palabra maldicha podía romperlo todo. Los hombres lo miraron. Esperaban algo, no una orden. Ares entendió con horror que su mera presencia seguía cargada de significado. Aunque no lo invocaran, aunque rechazaran la guerra, seguían viéndolo como una posible salida, como un permiso tácito para romper el equilibrio. «No», dijo finalmente, con voz firme. «No, oye, y no así». Se apartó. La decisión fue devastadora, no porque la violencia estallara, sino porque dejó a los mortales solos con su dilema. Tuvieron que enfrentar el conflicto sin un símbolo que absorbiera la culpa, sin un dios que justificara el derramamiento de sangre. El proceso fue lento, doloroso, imperfecto, pero ocurrió. Cuando todo terminó, nadie cantó victoria. Nadie erigió monumentos, solo quedó un cansancio compartido y la certeza de haber evitado algo irreversible. Ares observó desde la distancia, sintió alivio y también pérdida, porque comprendió que incluso su versión moderada seguía siendo peligrosa. El mundo no necesitaba un dios de la guerra reformado. Necesitaba aprender a no depender de dioses para sus decisiones más oscuras. Desde el Olimpo, los dioses debatían en silencio. «Está interfiriendo», dijo Hera. «Incluso cuando no actúa, no puede desaparecer sin consecuencias», respondió Atenea.
pero tampoco puede quedarse como está. Zeus guardó silencio. Observaba el mismo dilema que Ares enfrentaba en el problema de existir cuando tu función ha dejado de ser necesaria. Ares levantó la vista al cielo esa noche. Si me quedo, susurró, distorsiono. Si me voy. Cayó. El viento pasó entre las ruinas cercanas. Sin responder, por primera vez, Ares entendió que el mundo no lo odiaba. Simplemente había avanzado más allá de él. Y eso, para un dios eterno, era una condena silenciosa. La pregunta ya no era si Ares podía cambiar. Era si el mundo podía permitirse que Ares siguiera existiendo. Capítulo 8. El juicio que nadie quiso pronunciar. El Olimpo no convocó un juicio, y ese fue, en sí mismo, el juicio más cruel. Ares fue llamado sin ser citado, observado sin ser acusado, evaluado sin que nadie pronunciara una sentencia. Los dioses se reunieron en el salón que antes resonaba con disputas grandiosas. Ahora, el mármol absorbía las voces como si el propio Olimpo temiera oír lo que estaba a punto de decidirse. Ares se presentó sin armas. No por humildad, por consantío. Hablen. Dijo: prefiero una condena a este silencio. Nadie respondió de inmediato. Atenea lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. Apolo evitó su mirada. Hestia mantenía el fuego encendido, pequeño, constante, como si quisiera recordarles por qué el Olimpo existía en primer lugar. Zeus permanecía de pie, no en el trono. No es fácil juzgar lo que ya no encaja, dijo finalmente. Ni siquiera para nosotros. Entonces juzguen, replicó Ares. Fui creado para la guerra. El mundo ya no la quiere. ¿Qué se hace con un dios así? La pregunta pesó sobre todos. Si te destruimos, dijo Hera, reconocemos que los dioses pueden volverse obsoletos. Si te mantenemos, añadió Atenea, arriesgamos que el mundo nunca termine de soltar lo que representas. Apolo habló, con voz baja. La gente aún te siente, incluso cuando no actúas. Eres una tentación, Ares. Asintió. Lo sé, y eso me hace peligroso. El silencio volvió. No había ley divina para aquel caso. Los dioses habían juzgado crímenes, traiciones, rebeliones. Nunca habían tenido que juzgar la inutilidad. Zeus cerró los ojos. El problema no es lo que hiciste, dijo, es lo que eres. Ares sintió el golpe sin resentimiento. Entonces, déjenme dejar de serlo. La frase detuvo a todos. ¿Qué propones?, preguntó Atenea. Ares respiró hondo. No desaparecer, no gobernar, a no influir, retirarme. Hera frunció el ceño. Un dios no se retira. Uno que insiste en existir donde ya no es necesario se convierte en tirano, respondió Ares. Yo no quiero ser eso. En el fuego de Hestia, crepitó con fuerza. ¿Y dónde irías?, preguntó ella. Ares miró más allá del Olimpo, más allá del mundo, a donde no pueda ser invocado, a donde mi nombre no tenga peso, a un lugar sin plegarias. Zeus entendió. El exilio absoluto, dijo. No como castigo, como elección. Ares inclinó la cabeza. Prefiero desaparecer de las decisiones del mundo que seguir siendo una excusa para la violencia. Nadie celebró, porque todos comprendieron que aceptar la decisión de Ares era admitir que incluso los dioses podían quedarse atrás. No será anunciado, decidió Zeus. No habrá mito ni advertencia. El mundo no sabrá que te has ido. Así debe ser, respondió Ares. Atenea dio un paso al frente. Cambiar no siempre significa quedarse, le dijo. A veces significa saber cuándo irse. Ares la miró, agradecido. Cuando se dio la vuelta, el Olimpo no tembló. No hubo relámpagos, no hubo tragedia, solo un dios caminando hacia el final de su relevancia. Y en ese silencio, el juicio quedó pronunciado sin palabras. Capítulo 9. El mundo sin respuesta a la guerra no celebró.
Ese fue el primer signo de que algo había salido mal. Cuando Apolo cayó, atravesado por la lanza de Ares, no hubo clamor de victoria, no hubo rugido de triunfo. El campo quedó en silencio, como si el mundo entero hubiera inhalado al mismo tiempo y olvidado cómo exhalar. Un dios había sido vencido, pero no derrotado. El cuerpo de Apolo yacía en la tierra, pálido, su sangre mezclándose con la de los mortales. No había luz, no había música, solo quietud, y en esa quietud, la guerra perdió su eco. Los soldados bajaron las armas sin darse cuenta, no por orden, no por miedo, por incomodidad. ¿Y ahora qué?, susurró alguien. Nadie respondió. Ares permaneció de pie, la lanza aún manchada, esperando la reacción que siempre había seguido a la victoria. El impulso de avanzar, el grito de carga, la reafirmación del sentido. Nada llegó a la guerra. Había ganado y se había quedado sin argumento. Apolo abrió los ojos, no completamente, no con fuerza, apenas lo suficiente para ver los rostros alrededor a hombres que ya no sabían si odiar, huir o llorar. No canté para detenerlos, susurró con voz rota. Canté para que supieran cuándo parar. Un soldado cayó de rodillas. ¿Parar para qué?, preguntó. Si todo sigue igual. Apolo respiró con dificultad. Para no convertirse en esto, dijo, señalando la lanza, el campo, los cuerpos en una guerra, que ya no sabe por qué existen. Ares escuchó, y por primera vez no supo qué responder. En otras batallas la muerte aclaraba el camino, aquí lo había nublado. La caída de Apolo no había devuelto convicción, la había despojado. Los ejércitos se retiraron esa noche, no como acto de paz, sino como suspensión del sentido. Nadie reclamó victoria, nadie firmó tregua. La guerra quedó en pausa, como una pregunta sin verbo. La noticia se propagó rápido. Ares venció, pero el mundo no celebró. Apolo cayó, y la guerra quedó vacía. En las ciudades, los discursos se quebraron. Los oradores ya no podían invocar gloria sin recordar al dios tendido en el polvo. Cada llamado a las armas llevaba ahora una sombra incómoda. Si incluso los dioses mueren por esto, ¿qué ganamos nosotros?, Zeus observó desde el Olimpo, en silencio prolongado. No lo planeó, dijo Hera, pero lo consiguió Anatenea. Asintió, no dejó respuesta. Y eso es más poderoso que cualquier mandato. Ares caminó solo durante días. Visitó campos de batalla abandonados, armas oxidadas, fogatas apagadas. La guerra no había terminado, pero estaba desorientada, sin oposición clara, sin justificación trascendente. Esto no es derrota, se dijo. Es transition, pero la duda persistía. Encontró a Apolo en un santuario improvisado, cuidado por mortales que no lo veneraban, solo lo protegían. El dios de la luz estaba débil, apenas sostenido por la voluntad. Has creado un vacío, dijo Ares, y los vacíos se llenan. Apolo sonrió con esfuerzo. Entonces, ¿que lo llenen ellos?, respondió. No nosotros. Ares se sentó frente a él. Si me retiro, dijo, volverán a pelear sin mí. Si me quedo, dirán que soy el monstruo que los obliga. Eso siempre fue cierto, susurró Apolo. La diferencia es que ahora lo saben. El mundo entró en una era extraña. Las guerras continuaron, pero ninguna fue absoluta, ninguna fue sagrada. Cada conflicto llevaba la pregunta latente: ¿era realmente necesario? La respuesta nunca llegó. Y esa ausencia fue el legado más pesado de todos. Porque un mundo sin respuesta ya no podía refugiarse en los dioses. Tenía que decidir por sí mismo. Apolo cerró los ojos. Ares se levantó y se marchó sin proclamar nada. La guerra seguía existiendo, pero ya no tenía voz. Capítulo 10. El mundo sin el dios de la guerra. El mundo no despertó distinto el día en que Ares dejó de existir. Para él no hubo señales. No hubo alivio inmediato, no hubo promesas cumplidas.
La guerra no desapareció. Eso fue lo primero que los dioses comprendieron. Los mortales siguieron discutiendo, compitiendo, enfrentándose. Hubo violencia, errores, decisiones irreversibles. Pero algo esencial había cambiado. A nadie invocó a Ares, a nadie alzó una espada, creyendo que un dios observaba con aprobación. La guerra se volvió incómoda. Ya no tenía épica automática, ya no se cantaba como destino. Cada acto violento exigía una justificación humana, no divina. Y muchas veces, esa justificación no resistía la mirada de quienes la ejecutaban. Atenea observaba desde el Olimpo. «Están aprendiendo», dijo lentamente con dolor. «Pero sin nosotros». Apolo escuchaba el mundo como una melodía incompleta. La música no era más armoniosa, pero era honesta. No fingía grandeza donde solo había miedo. En la tierra, los soldados comenzaron a regresar sin desfiles. Los monumentos dejaron de glorificar batallas y empezaron a recordar pérdidas. No todos aceptaron ese cambio. Algunos buscaron nuevos símbolos, nuevas ideologías, nuevas banderas que llenaran el vacío dejado por los dioses, pero ninguna fue eterna, porque ahora el mundo sospechaba de todo lo que prometía absolución fácil. Hubo un conflicto grande, inevitable, uno que habría incendiado continentes en otras eras. Esta vez estalló de forma fragmentada, torpe, sin el impulso divino que lo cohesionara. Fue peor en algunos aspectos, más caótico, más humano, pero también se agotó antes. Los líderes descubrieron que sin un dios de la guerra, la violencia no se sostenía sola. Cansaba, desgastaba, perdía sentido más rápido. En su exilio sin nombre, Ares lo sintió no con orgullo, con humildad. «No me necesitan», aceptó, y eso está bien. Comprendió entonces que su desaparición no había hecho al mundo pacífico, sino responsable. La guerra, privada de su aura sagrada, se revelaba como lo que siempre había sido una elección extrema, no destino. Zeus contempló ese mundo con una mezcla de alivio y temor. Si pueden prescindir de Ares, pensó, algún día podrían prescindir de todos nosotros. Hestia mantuvo su fuego encendido, o tal vez, respondió, solo aprenderán que dioses merecen quedarse. Ares no respondió. Ya no necesitaba hacerlo. Su esencia se había diluido en algo menos concreto, más sutil. No era invocado, no era temido, pero tampoco había sido destruido. Permanecía como una ausencia significativa, una advertencia silenciosa. El mundo sin el dios de la guerra no era un mundo sin conflicto. Era un mundo sin excusas, y eso, incluso para los dioses, resultaba inquietante. Continuará en el capítulo 11, el último lugar donde Ares podía existir. Capítulo 11, el último lugar donde Ares podía existir. Ares descubrió que aún quedaba un lugar para él, no en los cielos, no en los campos de batalla, ni siquiera en la memoria de los hombres. Existía en el instante previo, ese momento casi invisible, en el que una decisión todavía puede inclinarse hacia la destrucción o contenerse a tiempo. Allí, donde nadie reza y ningún dios es llamado, Ares sentía un eco tenue de sí mismo. No como mandato, sino como posibilidad. No podía actuar, pero podía existir. Observó a un joven levantar el puño y detenerlo a mitad del aire, a una líder respirar hondo antes de ordenar una represalia, a un pueblo entero elegir retirarse de un conflicto que habría definido su identidad durante generaciones. Ares estaba allí no como causa, sino como sombra que ya no gobernaba. Comprendió que ese era su último lugar legítimo, el umbral donde la violencia se reconoce antes de ejecutarse, donde la guerra es entendida como tentación, no como destino. En el Olimpo, Zeus sintió la ausencia definitiva. No ha muerto, dijo, pero tampoco vive como diosa. Atenea asintió. Se ha convertido en conciencia, respondió. ¿Y eso no se adoranéis? Aceptó esa forma. No habría templos,
No habría cantos, no habría regreso. El mundo no sabría nunca que, en los momentos más frágiles, algo antiguo observaba en silencio, recordando lo que la guerra cuesta incluso cuando no ocurre. Y así, sin nombre ni dominio, Ares encontró su último lugar, no en la gloria, sino en la contención. Capítulo 11. El último lugar donde Ares podía existir. Ares descubrió que aún quedaba un lugar para Elan, no en los cielos, no en los campos de batalla, ni siquiera en la memoria de los hombres. Existía en el instante previo, ese momento casi invisible en el que una decisión todavía puede inclinarse hacia la destrucción o contenerse a tiempo. Allí, donde nadie reza y ningún dios es llamado, Ares sentía un eco tenue de sí mismo, no como mandato, sino como posibilidad. No podía actuar andó, pero podía existir. Observó a un joven levantar el puño y detenerlo a mitad del aire, a una líder respirar hondo antes de ordenar una represalia, a un pueblo entero elegir retirarse de un conflicto que habría definido su identidad durante generaciones. Ares estaba allí no como causa, sino como sombra que ya no gobernaba. Comprendió que ese era su último lugar legítimo, el umbral donde la violencia se reconoce antes de ejecutarse, donde la guerra es entendida como tentación, no como destino. En el Olimpo, Zeus sintió la ausencia definitiva. No ha muerto, dijo, pero tampoco vive como Dios. Atenea asintió. Se ha convertido en conciencia, respondió, y eso no se adora. Anjares aceptó esa forma. No habría templos, no habría cantos, no habría regreso. El mundo no sabría nunca que, en los momentos más frágiles, algo antiguo observaba en silencio, recordando lo que la guerra cuesta, incluso cuando no ocurre. Y así, sin nombre ni dominio, Ares encontró su último lugar, no en la gloria, sino en la contención. Capítulo 12. Después de que la guerra dejó de tener Dios, el mundo no se volvió justo, tampoco se volvió pacífico. Ansé volvió consciente. Los hombres siguieron enfrentándose, pero ya no podían esconder sus decisiones detrás de un nombre divino. Cada acto de violencia pesaba más, porque ya no había un Ares que lo legitimara. La guerra dejó de ser destino y se convirtió en elección. Y las elecciones, cuando no pueden ser delegadas, duelen. Los dioses del Olimpo observaron desde la distancia, no intervinieron. Zeus comprendió que su poder había cambiado de forma irreversible. Gobernar ya no significaba imponer orden desde lo alto, sino aceptar un mundo que aprendía a caminar sin muletas divinas. Atenea vio en ello el triunfo silencioso de la razón imperfecta. Apolo sintió como la música del mundo se volvía menos grandiosa, pero más honesta. Hades, desde el inframundo, notó algo inesperado. Las almas llegaban sin el orgullo de haber muerto por gloria. Llegaban cansadas, confusas, humanas, y por primera vez, eso le pareció justo. Ares no fue recordado como un héroe ni como un villano. Fue olvidado, y en ese olvido cumplió su último acto. No hubo templo en ruinas que marcara su ausencia. No hubo profecía que anunciara su fin. Solo un cambio lento, casi imperceptible, en la forma en que el mundo hablaba de la violencia. Ya no se la cantaba, se la discutía, se la temía, se la cuestionaba, y en los momentos más frágiles, cuando una mano temblaba sobre un arma, cuando una palabra podía incendiar generaciones, algo antiguo y silencioso permanecía. No empujaba, no ordenaba, no salvaba, solo recordaba que la guerra, sin Dios, es más difícil de justificar, y que quizá por primera vez eso era suficiente. Así terminó la era en que la violencia tuvo un rostro divino. Y así comenzó un mundo donde los hombres, sin excusas celestiales, tuvieron que decidir quiénes querían ser.